Bienvenidos a Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. El podcast donde exploramos el poder estratégico de la comunicación corporativa. Soy Antonio Almeida, estudiante de la carrera de Comunicación Corporativa en la UDLA Ecuador. El día de hoy tenemos el gusto de contar con Andrés Reliche, director de contenidos del municipio de Quito. Él tiene una alta trayectoria en el sector público y con él hablaremos sobre la comunicación en el ámbito político y la gestión de crisis a través de estrategias comunicacionales. Un tema clave en la actualidad para preservar la reputación y confianza pública. Acompáñenos en esta conversación que tiene mucho que contar. Antes de comenzar, Andrés, cuéntanos brevemente sobre tu experiencia dentro de este ámbito de la comunicación, cómo te desempeñaste dentro de este sector tanto político como público. ¿Cómo estás, Antonio? Buen día a ti y a la audiencia. Yo tengo 20 años de carrera en comunicación. El ámbito donde me he desarrollado siempre ha sido el periodismo. He trabajado en medios de comunicación privados, en medios de comunicación públicos también, una agencia de noticias y en las direcciones de comunicación de algunas instituciones públicas. Perfecto. Y dime, desde tu experiencia, ¿por qué la comunicación es una herramienta indispensable dentro de las instituciones públicas y el ámbito político? Bueno, la comunicación es una herramienta súper importante en todo ámbito de la vida realmente, no solamente en el ámbito político e institucional. Digamos, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de amistad, incluso en el hogar. Como se dice burocráticamente, una palabra es transversal a todo, porque atraviesa todo la comunicación. En ese sentido, digamos, la comunicación es lo que nos hace incluso ser humanos, ¿no? Y en la política y en la comunicación y en el ámbito corporativo es mucho más fundamental todavía. Eso es verdad. Y dime, ¿de qué manera influye una buena o mala gestión de la comunicación en la percepción ciudadana durante una crisis política o institucional? Influye positiva y negativamente, efectivamente, como tú decías en tu planteamiento, porque si en una crisis, que es un evento inesperado, un evento que a veces sacude la normalidad en una institución, en una organización, en una corporación, si es bien manejada puede ayudar a mantener la reputación, porque aquí no hay que engañarse, ¿no? En una crisis siempre se sale con daños, por eso a veces se dice en el transcurso de la crisis y posterior a la crisis se dice hacer control de daños, porque siempre se sale, digamos, con cierto daño. Entonces es importante la comunicación porque te puede ayudar a mantener la reputación, a mantener la imagen, la buena imagen, y también a renovar o restaurar la confianza que en determinado momento se puede haber perdido en esta crisis. Por eso ese es en el aspecto positivo. En cambio, una mala gestión de crisis o un mal manejo de crisis en la comunicación puede ahondar la crisis reputacional. Perfecto. Y dime, ¿cuál consideras que son los principales factores que convierten a una situación en una crisis comunicacional desde el sector público? Los principales factores son la falta de transparencia, el silencio, digamos también una reacción tardía. Otro factor puede ser no darse cuenta a tiempo en qué momento es una crisis y en qué momento puede ser también un incidente de comunicación, un incidente, porque hay varios niveles de crisis, ¿no? Entonces es súper importante, digamos, que en las organizaciones o en las instituciones haya un plan para cuando pasa una crisis, porque las instituciones están susceptibles siempre a que en cualquier momento haya una crisis. Incluso una cadena de comida rápida que ha pasado puede tener una crisis ahorita en tiempos de redes sociales cuando un cliente diga encontré una cosa en mi plato de comida, y eso afecta directamente a la imagen en este caso de la cadena de comidas rápidas, ¿no? Entonces, ¿cómo manejes eso? ¿Cómo sepas identificar lo más rápido posible en qué momento se te puede hacer una crisis o un golpe a la imagen, a la gestión, a la reputación? Es súper importante, ¿no? Por eso te interrumpa, es importante tener un plan. Ahora, un plan no te garantiza que puedas salir sin daños, pero te va a saber indicar cuál es el camino que tienes que recorrer en el momento que explote una crisis.
Hay una frase de una profesora argentina que creo que dice, todos tenemos un plan hasta que nos explota algo en la cara. Entonces, por eso es súper importante, o sea, tener el plan y saber implementarlo y digamos, reaccionar a tiempo. Perfecto. Y justamente hablando de este plan, ¿qué debe tener para que el plan de crisis comunicacional sea efectivo? Bueno, no sé si ustedes han escuchado como estudiantes de comunicación, como comunicadores, porque finalmente son comunicadores ya, hay la gestión de crisis. La gestión de crisis la hacen las instituciones, las organizaciones. Eso significa, digamos, pasa un tema que puede convertirse en una crisis, la autoridad o el directivo o el líder de la organización dice, estamos en una crisis. Eso es la gestión de crisis. ¿Cómo vamos a actuar como organización para enfrentar esta crisis? Cuando se ha identificado eso, pasa a la comunicación de crisis, que es decir, cómo va a manejar el área de comunicación esta crisis. Porque ya la autoridad del líder ya tiene identificado, entonces dice, yo voy a manejarme con la mayor transparencia. O yo voy a decir esto y no voy a decir esto otro porque esto otro quizás no es importante en este contexto y esto no lo voy a decir. Entonces, digamos, baja de la cabeza hacia el área de comunicación y de ahí se sabe igual cómo reaccionar, ¿no? Porque ya tienes una pauta, una hoja de ruta, digamos, para actuar. Perfecto. Y cuando una institución debe comunicar un tema sensible, ¿cómo defines el tono, el mensaje, los canales adecuados para lograr que la información sea clara y responsable? O sea, quizás lo que voy a decir es un poquito, puede pecar de inocente, ¿no? O de cándido, como se dice. Pero creo que en una crisis lo que nos ayuda, una crisis genera incertidumbre para el entorno, para la organización, para las personas que, digamos, si es una organización privada, para los clientes, si es para un municipio, es para la ciudadanía, te genera incertidumbre. Entonces, y por eso vuelvo al inicio de mi respuesta, quizás es muy inocente decirlo, pero creo que en una crisis hay que actuar con la mayor transparencia posible, o sea, reconocer que existe un problema y reconocer cómo le vamos a hablar a la gente. Porque quizás, y volviendo a lo que te decía hace un rato también, uno tiene un plan, pero el plan es el ideal de lo que quiere la organización, de lo que quiere el municipio, de lo que quiere el gobierno. Pero ese plan no necesariamente es lo que quiere escuchar la gente. Entonces, el tono debe ser lo que quiere escuchar la gente. Yo puedo poner a un vocero técnico a hablarme de cifras, hablarme en lenguaje técnico, pero quizás también en una crisis lo más importante también es un tono empático. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué tono vamos a manejar? Un tono de empatía. Un tono de cercanía con la gente, de lo que quiere escuchar la gente, lo que queremos, digamos, lo que queremos transmitir, pero bajarle a un lenguaje que entienda a todo el mundo, ¿no? Sí, me gusta mucho eso que topamos de la transparencia y la empatía. Y dime, ¿me podrías dar un ejemplo de cómo se logró una buena estrategia bien aplicada? Una buena estrategia bien aplicada. Como te decía también hace un rato, hace un momento, en una crisis siempre se sale con daños. Entonces, no puedo citarte un ejemplo de una respuesta o una reacción bien aplicada, ¿no? Creo que quizás un buen manejo de crisis podría ser un caso perfecto, un caso, digamos, un ejemplo de cómo se puede manejar una crisis. Un caso en donde haya habido un problema y a través de la comunicación se haya sabido estabilizar el problema y no ahondarlo, porque también también volviendo un poco a tus preguntas, si ha habido un mal manejo de la comunicación puede ahondarse el problema. Entonces, un caso de ejemplo puede ser casos en los que se haya estabilizado la crisis y la empresa haya restablecido la confianza, no se haya manchado su reputación y haya seguido adelante, ¿no? Y eso también se consigue cuando las empresas también logran hacer un cierre de crisis, porque las crisis tienen un inicio y tienen un final. Y también las gerencias, los líderes tienen que saber identificar en qué momento damos por cerrada la crisis, pero ese cierre de crisis también implica en algunos momentos también hacer un cambio en ciertas gestiones que se hayan hecho. Digamos, volviendo al caso del supermercado, si han encontrado alguna cosa en el plato, decir, manejamos con más cuidado los protocolos de higiene,
Hemos hecho revisiones con el ARAXA, que es una institución gubernamental que hace inspecciones. Digamos, hemos puesto vidrios transparentes para que la gente pueda ver cómo manejamos la situación en la cocina. Eso como un ejemplo, ¿no? Perfecto. Y dime, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las instituciones o figuras políticas al enfrentar una crisis comunicacional? Los errores más comunes son pensar que una crisis se soluciona solita. Otro error puede ser el silencio y otro error puede ser no tener empatía también con las personas. Digamos, en un deslave, por ejemplo, una tragedia. Digamos, si la autoridad va y no se pone al nivel de la gente, digamos, pasó incluso aquí en Quito, cuando hubo un deslave en alguna parte de la ciudad, y hubo un alcalde que a la final también, quiero yo pensar que no fue de mala, digamos, por imprudente, fue al sitio donde estaban recogiendo los alimentos, las donaciones, y fue en terno y corbata, ¿no? Entonces la gente decía, chuta, si el resto de la gente está con el lodo acá, hay casas sepultadas, hay incluso personas que se murieron, esta persona da como una sensación de lejanía y no de cercanía. Entonces quizás eso, ¿no? Saber cómo ponerte al nivel de las personas que están sufriendo, que tienen un impacto en sus vidas, ¿no? No tener empatía quizás puede ser otro de los errores. Ya, correcto. Y entonces, aparte de la empatía y esto, ¿qué consecuencias puede generar el silencio o la desinformación o contradicciones de los mensajes en estos escenarios? ¿Qué consecuencias? Ajá, las consecuencias que generan. O sea, la consecuencia es el impacto directo a la reputación de la organización, del municipio, del gobierno, de la empresa, ¿no? Y que la gente pierda confianza y a la final no restablezca esa confianza, ¿no? Inmediatamente. Eso en el caso de una empresa puede influir en que pierda ventas o que los clientes migren a otra empresa de la competencia, ¿no? Eso pueden ser consecuencias. O sea, hay consecuencias que pueden ser irreparables, ¿no? Si no se maneja bien una crisis. Y eso tenemos que tomar mucho en cuenta. ¿Y qué aprendizajes te ha dejado las crisis más complejas y que has tenido que gestionar durante tu carrera? Hay muchos aprendizajes. De hecho, incluso aparte de, como te decía, que se identifica el inicio de la crisis, cómo se afronta la crisis, se declara el cierre de la crisis, también es importante que las organizaciones tengan una bitácora, si cabe el término, de cuáles son los aprendizajes que ha dejado. En mi caso, uno de los muchos aprendizajes puede ser a reaccionar con calma, porque si en el momento de que estalla una crisis o un problema así que te impacta la organización, la cabeza de la organización, el líder, la autoridad y el equipo que está tomando decisiones en ese momento tiene que tener calma, porque a veces te escribe todo el mundo, ve que te están lanzando hate en redes sociales. Sí. Salen expertos que te dicen, tal vez pueden haberlo manejado de esta forma, así que salen muchos expertos, pero uno es el que está en el ojo del huracán, ¿no? Y en ese momento creo que el mayor aprendizaje o la mejor recomendación sería que las personas que están tomando decisiones traten de mantener la calma, ¿no? Traten de respirar un poco. Es difícil, estás ahí en la vorágine del problema, pero porque si nosotros tomamos una decisión en caliente, si tomamos una decisión por el vaivén de las tendencias de ciertas redes sociales, porque también todas las redes sociales no son necesariamente la opinión pública, entonces podemos tomar decisiones que pueden ser contraproducentes. Eso es verdad. Ahora, justamente que estamos en la parte de las redes, sabemos que estamos en un entorno digital veloz. ¿Y cómo influyen las redes sociales en la propagación o contención de una crisis? ¿Y cómo se logra comunicar con rapidez sin sacrificar la veracidad y esta responsabilidad? O sea, juegan un papel súper importante también en los climas de opinión. Aquí nos podemos quedar conversando 2 horas y vamos a hablar del tema de la opinión pública. La opinión pública es un tema bastante etéreo, que sí incide en cómo se toman decisiones, lo que la ciudadanía piensa en determinado momento de determinados temas. Pero hay la opinión pública, y en el caso de las redes sociales te generan climas de opinión.
Y por eso decía que hay que diferenciar también qué redes sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, la red X, que antes era el Twitter, tiene una incidencia muy baja realmente en la generación de los climas de opinión o de la opinión pública, pero como está muy involucrada con el tema de la comunicación política, de los medios, del tema mediático, te da la sensación de lo que se dice en Twitter o lo que posiciona una tendencia, esa es la verdad, y no necesariamente es así. Ahora hay, digamos, estudios que revelan, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que el TikTok es el que genera mayor conversación orgánica y reacciones orgánicas, ¿no? El Instagram le sigue y luego Facebook en determinados nichos y al último está la red X, ¿no? Entonces por eso hay que saber diferenciar, también hay que tener mucha lectura ahí. Ahí incide mucho el tema de la escucha social, es decir, monitorear lo que se está diciendo en redes y también monitorear lo que se está diciendo en medios de comunicación tradicionales. Y en el caso de las instituciones públicas como presidencias, municipios, también tener, digamos, escucha en el territorio, como se dice, en los barrios, en las parroquias, y con base en eso hacer, digamos, como una ponderación y con base en eso tomar decisiones, ¿no? Perfecto. Y volviendo otra vez a tus vivencias, ¿cómo manejas a nivel personal y profesional la presión de tomar decisiones comunicacionales? Justamente dijiste que era la parte de la calma. Ajá. ¿Podrías explicarnos un poco más? Ajá. Con calma, con mucho aprendizaje, con mucha resiliencia. Tú me estás preguntando a nivel personal, ¿no? También. Hay gente en el equipo de trabajo actual, en equipos de trabajo donde he estado que igual, digamos, como que se alocan, ¿no? Pero creo que en el caso personal, ya tal vez por los años, creo que lo tomo con más calma, ¿no? Digamos, sabiendo escuchar, sabiendo también de dónde vienen las directrices, digamos, porque hay autoridades que por último te dicen, hay autoridades que escuchan, ¿no? Tú le dices, usted quiere decir esto, pero creo que a la final hay que decirlo de esta forma, o a la final hay que esperar un momento y no decirlo en este momento, sino, o a la final no grabar un video, por poner un ejemplo más práctico, sino sacar un comunicado de prensa. O a la final no quemarse usted, sino que salga el subsecretario o alguna cosa. Entonces, digamos, pero en algún momento también la autoridad va a decir, no, es que yo quiero hacerlo así. Entonces, en este caso hay que también saber sopesar lo que uno quiere y lo que también la autoridad, en este caso, o líder de la organización, indica, porque también en estructuras jerárquicas que son, digamos, jerarquizadas, hay autoridad y hay niveles de toma de decisiones. Entonces, también a veces dicen el cliente y los jefes siempre tienen la razón, entonces en ese momento toca, digamos, tomar ciertas decisiones, ¿no? Eso es verdad. ¿Y qué habilidades consideras indispensables para un comunicador que quiera trabajar como tal en este entorno político y de crisis? ¿Qué habilidades? O sea, primero que tenga una preparación académica, una preparación técnica, y luego que sea también, que tenga, se dice mucho la escucha activa. La escucha activa es saber, digamos, escuchar noticias, escuchar a la profesora, escuchar a los compañeros. Las voces de la calle también son súper importantes porque nos ayuda a veces a hacer como un termómetro de lo que a veces se habla o se decide en los niveles de toma de decisiones a nivel de instituciones públicas o corporaciones o empresas, pero también a veces lo que escuchas en el ascensor, lo que escuchas en el bus, lo que escuchas en el taxi, digamos, y tener también el criterio. ¿Qué otra habilidad? El pensamiento crítico. O sea, no guiarte por lo que te dice el pana, por lo que te dice tu círculo, sino tú también decir, chuta, este man dice esto, mi pana dice esto otro, mi grupo dice esto. Pero al final voy a leer, voy a googlear, voy a preguntar a la inteligencia artificial, al chat GPT, a cualquier cosa, para ver si es cierto, ¿no? Y hacerte tu propio criterio, o sea, no dejarte llevar por la psicología de rebaño, la psicología de masas, ¿no? O sea, que porque hay un grupo que dice esto, necesariamente tiene que ser la verdad. Puede ser que sí, pero para eso sirve el pensamiento crítico, para eso también sirve la escucha activa que te decía, para tener un criterio propio, ¿no? En la universidad nos enseñan muchas cosas, nos enseñan, digamos, en un pensum bastante extenso, pero hay algo que no nos enseñan en la universidad, que es el criterio, tener criterio para discernir ciertas cosas y digamos, y tener nuestras propias decisiones
nuestro propio pensamiento, ¿no? En nuestra propia personalidad. Perfecto, este mensaje lo llevaremos muy en cuenta. Gracias por acompañarnos en este episodio de Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Comunicación UDLA, Instagram, Centro de Comunicación UDLA, y UDLA Channel en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como @UDLAChannelS. Suscríbanse y manténganse en contacto para seguir con estos nuevos episodios, porque en la carrera de comunicación corporativa siempre hay historias que transforman y construyen. Recuerden, sean el comunicador corporativo que el mundo necesita. Hasta la próxima.